Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos ven a través del portal de Colef y también a todas las personas que nos ven desde la transmisión de Periscope que tenemos. Para quienes nos ven desde internet, pueden acceder a nuestra cuenta de Periscope buscándonos como el Colef, y pues si ya nos están viendo desde Periscope, bienvenidos. Quiero comentarles que hoy es nuestra segunda sesión de presentación de libros electrónicos por lo pronto, y nos da mucho gusto que se encuentren aquí de nuevo en nuestra transmisión. Les comento que muy independientemente de que nos vean por nuestra página, también el Colegio de la Frontera Norte cuenta con varias cuentas en redes sociales. Nos pueden encontrar con el nombre El Colef en YouTube, en Twitter, en Instagram, que también lo pueden seguir desde ahorita con el hashtag libros electrónicos, y también en Periscope. En YouTube nos pueden encontrar como Colef. Entonces, para dar ahora sí inicio a lo que es la presentación de estos 6 ejemplares que les vamos a comentar, quiero decirles que la sesión va a girar en torno al tema de la cultura. Y porque tenemos a 2 dignos representantes del Departamento de Estudios Culturales, son investigadores muy importantes para nosotros aquí dentro del Colegio de la Frontera Norte, que es el doctor Miguel Olmos y el doctor José Manuel Valenzuela. Ambos, y lo digo ahora sí que bajo el orden alfabético, son de gran importancia todo el estudio de investigación que hacen respecto al tema de los estudios culturales, cada quien en su área. El doctor Miguel Olmos trabaja temas de antropología y el doctor Valenzuela nos aborda temas más culturales de juventud y de grupos sociales. Entonces, me gustaría que sepan a lo largo de esta media hora qué van a saber o qué libros vamos a comentar. Del doctor Miguel Olmos, el libro que vamos a presentar es Antropología de las Fronteras, Alteridad, Historia e Identidad más allá de la frontera. También El Viejo, el Venado y el Coyote, Estética y Cosmogonía, y Músicas Migrantes, la movilidad artística en la era global. Por parte del doctor Valenzuela tenemos las publicaciones Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México, Vida de Barro Duro, Cultura Popular, Juvenil y Graffiti, y también Tijuanas Invisibles, de Sueños, Miedos y Deseos. Entonces, vamos a comenzar con el primero de los libros. Para esto voy a presentar a Diana Ortega, y ella nos va a presentar el libro de Músicas Migrantes. Gracias, Diana. Gracias, Gina. Bueno, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente acá. Antes como de comenzar con los libros, sí me gustaría hacer como dar un poco el contexto de estas presentaciones, ¿no? Estas presentaciones las estamos como puliendo, es decir, estamos trabajando como en una identidad, porque es un programa que vamos a hacer durante varios días del año, todos los jueves a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, aprovecho para los seguidores en redes, si tienen alguna idea de un nombre para este programa, pues que nos lo compártanoslo vía mensaje, nos pueden escribir al Facebook, nos pueden escribir al Twitter, los que están por Periscope también nos pueden escribir. Aquí está Anita apoyándonos con esas presentaciones. Muchas gracias, Ana, por estar ahí. Y entonces, si ustedes tienen alguna idea de cuáles son los libros que quieren que tratemos aquí en este programa, pues por favor, adelante, háganos llegar sus recomendaciones y también con nombres, ¿no? Entonces, van a ver como cambios en nuestras primeras presentaciones, porque estamos buscándole eso, la identidad al programa, y queremos construirla con ustedes, ¿no? Este es un espacio donde nosotras, que hacemos parte del equipo de la Dirección de Difusión del Colegio de la Frontera Norte, pues estamos impulsando esta actividad, ¿no? De hacer como estas presentaciones de libros, pero unas presentaciones que son como desde el punto de vista, no desde académico, ¿no? Sino como nosotros como usuario final del libro, que lo leemos y tenemos un punto de vista sobre él, pues les presentamos primero como una idea general, ¿no? A partir como de notas que tomamos sobre el libro, o sea, como de qué se trata el libro en general. A manera muy rápida, porque realmente son, pues, que estamos acá, unos 30, 40 minutos, no estamos como más. Entonces, a manera muy rápida les presentamos cuál es el libro y luego les damos como un punto de vista, o sea, porque desde una visión muy personal, ¿por qué le recomendamos el libro, no? O sea, como
cuáles son esas ideas que nos dejaron el libro, esas reflexiones, esos pensamientos, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de estos programas y pues bueno, ya como que con este gran preámbulo voy a empezar con el primer libro. Voy a hablar de Músicas Migrantes, la movilidad artística en la era global. Este es un libro coordinado por Miguel Olmos Aguilera. El doctor Miguel Olmos reunió a diferentes, estudios, en general antropólogos, que estudian el tema de la música, ¿no? Esta relación que hay entre la migración y la música. Dice el libro que este libro, valga la redundancia, este libro es producto del Seminario de Músicas Migrantes que se realizó en el año 2009 aquí en el COLEF. Entonces, lo que vamos a encontrar en este libro es realmente diferentes artículos de diferentes investigadores. Estos investigadores lo que hacen es plantear temas que tienen que ver la relación entre migración y música. A mí este tema me gustó mucho y es por mi condición migrante. En la semana pasada también hubo un libro que me interesó y les dije lo mismo, o sea, por mi condición migrante. Y creo que esto tiene mucha relación, o sea, como que con cada libro me relaciono con este tipo de ideas, ¿no? O sea, cómo yo como migrante estas cosas me afectan y digo, hombre, este libro sí habla de personas como yo, ¿no? Les voy a ir contando un poco como datos de en general que habla el libro. Se centra en la migración musical y los nuevos escenarios, es decir, estos nuevos escenarios donde la música sale de su lugar, donde la música sale de su lugar de origen y viaja, ¿no? Entonces, no solo viaja con los migrantes, con aquellas personas que se van del país, sino que también se transporta con estas personas y se modifica, es decir, otras culturas se la apropian y hacen otro tipo de música con ella, ¿no? Entonces, como que van a encontrar ustedes en este libro este tipo de perspectivas. Habla de esa expansión musical y esas fusiones culturales de la música local en contextos regionales e internacionales, ¿no? Entonces, la frontera norte es el eje del libro, ¿sí? Entonces hablan sobre cómo todas estas músicas migrantes llegan a la frontera norte y cómo la frontera norte, con sus ritmos que parecen autóctonos, realmente están formados de toda una historia y un bagaje. Puede ser colonial, pueden ser con ritmos más urbanos, como los diferentes tipos de géneros musicales que podemos encontrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablan de la banda sinaloense, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto de la banda sinaloense? ¿De dónde viene la banda sinaloense? Hablan a un tema que particularmente me gusta a mí, la cumbia, ¿sí? O cómo para Colombia llega el mariachi, y cómo el mariachi se vuelve importante en la cultura colombiana, ¿no? Hasta podrías, o sea, se vuelve tan importante que hace parte de alguna manera de la identidad del colombiano, porque en Colombia se escucha mucho mariachi. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla aquí como mexicano y dice, no, pues es que, o sea, yo conozco a todos sus artistas, de Vicente Fernández y todo eso, todo el mundo queda como, ah, sí, usted los conoce. Sí, es parte de la cotidianidad. Yo crecí escuchando esa música, ¿no? Como que mis papás escuchaban esa música. Entonces, ¿cómo van migrando todas estas músicas? Ese es el tema que trata el libro. También este otro tema de cómo migran la música o los géneros musicales y se transforman. Por ejemplo, no es lo mismo una cumbia colombiana que una cumbia colombiana en Monterrey, ¿sí? No es lo mismo cómo bailamos nosotros la cumbia en Colombia a cómo se baila la cumbia acá. Entonces, habla como de todos esos referentes y que empieza uno a identificarse. En lo personal, empiezo a identificarme con ellos, ¿no? Porque veo cómo la música viaja con los sujetos. Esta es una frase que tomé del libro y que me pareció muy importante y que me gustó mucho, porque en el libro dice, los sujetos viajan con su música. Estas también son apropiadas por otras culturas, independientemente de la voluntad de sus creadores. Y creo que la frase es como envolvente para el libro, ¿no? O sea, son diferentes temáticas las que se hablan, son diferentes géneros de los que se hablan ahí, pero en general esto es como lo que engloba el libro. Y por eso pues se me hace un libro súper recomendado porque, a ver, no sé, pero yo creo que todo el mundo tiene que ver con la música, ¿no? La música es como parte de la cultura humana, entonces nos atraviesa a todos. Así que este libro es súper recomendado para todos y los que le guste la música como para dedicarse a investigar sobre ellos, pues más. ¿Sí? Entonces claro, creo que ahí queda abierta la invitación para
para esto. Ahora, complementario al libro de Música Migrantes, la movilidad artística en la era global, hay un programa de Diálogos desde la Frontera. Para los que no conocen Diálogos desde la Frontera es un programa de televisión que hace el Colegio de la Frontera hace que unos 3, 4 años. Sí, alrededor de 3. Alrededor de 3 años. Bueno, yo llevo 2 años aquí en el COLEF y desde que estoy lo estamos haciendo. En la coordinación de comunicación se hace la producción. Entonces, este programa de diálogos lo que hace es invitar a investigadores del COLEF con otros invitados externos y que hablen sobre sus temas de investigación. Entonces, en esta serie que se llama Diálogos desde la Frontera, y ustedes pueden encontrar en www.youtube.com/COLEF, ahí van a encontrar una playlist que se llama Diálogos desde la Frontera. Y el capítulo número 39 es el que les estoy recomendando a propósito del libro que les estoy hablando. El capítulo se llama Música Mestiza en la Frontera. Entonces, como para que lo chequen, está muy interesante también. Habla sobre diferentes géneros musicales y sobre todo contexto tijuanense, ¿no? Entonces, como para que abordemos un poquito más el tema va a estar bien interesante, ¿sí? Bueno, pues ese es como el primer aporte sobre la música. Entonces, a ver, seguimos con Erika, ¿no? Sí, Diana, bueno, ahorita que te escucho hablar, precisamente ahorita estaba viendo que el libro Jefe de Jefes, de Manuel Valenzuela Arce, Corrido y Narcocultura en México. Ahorita todo esto de la migración, bueno, Manuel Valenzuela en su libro dice precisamente que la narcocultura y el narcocorrido surge también de ese proceso de migración. Digo, además de muchas otras cosas, que es la dominación social, el problema de la pobreza. Entonces, es como el tratar de salir de este proceso social que se da en la sociedad, ¿no? Entonces, Manuel Valenzuela habla en este libro de la epistemología del narcotráfico, los inicios, cómo inicia, cuál es el proceso social que empuja el narcotráfico y posteriormente, bueno, al narcocorrido, que es lo que trata este libro. Y bueno, viene hablando de diferentes cosas que la verdad yo no había imaginado, aunque estamos inmersos y los escuchamos en radio, los escuchamos en fiestas, los escuchamos en varios lugares, pero nunca me había imaginado, por ejemplo, que este narcocorrido que surge de las clases populares tratando de decir, oye, o sea, tu dominación social, escucha lo que yo te voy a decir, yo me estoy rebelando ante ti, yo sobresalgo a ti, tu política migratoria, la hago lo que sea con él. Entonces, es ese sobresalir. Pero también tenemos esa parte de la corruptibilidad de la política, ¿no? Entonces, como hay una denuncia y es también decir, estoy denunciando, pero también yo colaboro contigo, o sea, te estoy diciendo que colaboro contigo y también tu política también me favorece. Es una forma, y eso es una forma también de decir, yo puedo estar en este nivel porque tú me ayudas, ¿no? Entonces, esta denuncia que se hace en los narcocorridos, la estética que bueno, ahorita nos va a platicar Gina también de la estética, la estética del narco, por ejemplo, cómo se refleja en sus narcocorridos, la vestimenta. Con mucha, la Virgen de Guadalupe, los accesorios, esas joyas grandes. Entonces, uno va visualizando este apartado de cómo es el narco, lo vemos en sus corridos, lo escuchamos en sus corridos y se materializa en muchos elementos, en el sombrero, en ese tipo de botas que usan, en esos cintos grandes, y el cantante, por ejemplo, que enaltece ese poder que tienen, ¿no? Bueno, claro que esto pues surge de las desigualdades económicas, surge de la situación en la que la persona necesita decir, yo voy a salir o yo voy a sobresalir de esta pobreza que tengo. Entonces, bueno,
a mí me gustó el libro porque no estamos ajenos a ellos, lo vemos en todas partes. Ahorita hay una reflexión de cómo combatir la guerra contra el narcotráfico, lo escuchamos en medios, los escuchamos en todos los lugares, pero hay como un doble diálogo, ¿no? O sea, sí lo defiendo y sí lo ataco y lo estoy atacando, pero por otro lado vemos cómo ponen como santos a un narcotraficante. Le dan muchísima publicidad, los usan para otro tipo, para poner cortinas de humo. Entonces, hay un uso del narcotráfico y también a grupos que no tienen nada que ver con el narcotráfico los señalan como si tuvieran que ver con esta relación de no sé, de drogadicción para poderlos apaciguar o para poderlos señalar como que eso está mal, ¿no? Entonces, sí. Ahorita escuchándote, Erika, se me venía a la mente esta reflexión y es realmente cómo los libros, o sea, todas estas producciones, este trabajo de campo y investigación que hacen los investigadores sociales, es gratificante y es agradable para una reflexión, o sea, porque por ejemplo, ahorita con el tema pues del narcotráfico, los narcocorridos, la estética de un narco y todo esto, o sea, como que a partir de las noticias y todo eso, tú te generas un estereotipo de tal persona, de tal movimiento y demás, pero cuando empiezas a ver una reflexión, o sea, cuando lees un libro que desde la investigación te muestra esa realidad, pero cuáles son todas sus capas, tu reflexión es más amplia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, o sea, los narcocorridos, que uno podría decir, oye, no, qué horror esa música, qué escándalo, no sé qué, o los que le gusten, no, pues a mí me encanta, o sea, buenísima, pero más allá de que me encante y que la baile o que la ponga a todo volumen, es esta idea de, a ver, esto es una canción que dice algo, le está diciendo algo a una sociedad, ¿sí? O sea, estamos comunicando un tema. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es el tema que comunica? ¿De qué hablan estas canciones? ¿No? Sí. Entonces creo que estos temas de esta relación de la música, la migración y todo esto, y que los investigadores puedan plasmar todos esos estudios en un libro, enriquece mucho la reflexión. Sobre todo uno como usuario que empieza a leer eso, se da cuenta de realmente como cuáles son como la complejidad, primero la complejidad del ser humano, y la complejidad de un ser humano que vive en sociedad y que se agarra de todas estas cosas para expresarse, ¿no? Que es un poco el tema también que voy a hablar ahora más adelante con otro libro de José Manuel Valenzuela, pero creo que esa reflexión es muy interesante, o sea, cómo la música empieza a ser una manera de expresar un descontento, una realidad, lo que yo pienso del otro, ¿no? Sí, Diana, pues ahorita cuando ya vemos los dos libros, ¿no?, que hablan de la música, algo bien interesante es que los estudios culturales se pueden aplicar a cualquier cosa. Sí, entonces, sí, claro. Ese es uno de los aportes grandes de este libro, o sea, es estudiar el narcotráfico desde los estudios culturales, desde la etnografía. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, los investigadores pueden tomar este punto del libro, por ejemplo, para algo que veo que no viene aquí en el libro es los procesos de la mujer, por ejemplo, no, el uso de la mujer en los corridos, por ejemplo, el que matan a la mujer porque está engañando al hombre y por eso te mato y porque yo soy poder, ¿no? También claro. Eso, por ejemplo, no viene en el libro, pero en otros libros sí. Ajá, que luego ya sí, les hablaremos más adelante de esos libros, pero claro. Tienen que estar pendientes. Sí. Pues en efecto, hablando de todos los estudios culturales y sobre todo del doctor José Manuel Valenzuela y de la diversidad de temas que maneja él, hay un libro que a mí me gustó mucho, afortunadamente me corresponde presentarlo, y es un libro que se llama Tijuanas Invisibles, de sueños, miedos y deseos. Este libro me pareció bien importante porque es un libro poesía, yo lo llamo. O sea, el doctor se traslada y hace toda una poesía de lo que es Tijuana. Obviamente toma como referencia un libro que se llama Ciudades Invisibles, de Italo Calvino, y
él va hablando de la ciudad a través de la misma narración que hace Italo Calvino en su libro. Entonces, es interesante cómo se refiere a Tijuana y cómo la percibe, porque al principio yo veía el libro y decía, es un libro poético. Y de hecho, cuando uno lee el libro, parece que está escuchando hablar al doctor Valenzuela, cuando él de repente se refiere a varios aspectos históricos de la ciudad. Cosa importante que van a encontrar en este libro son referencias de la ciudad, van a saber qué temas aborda la ciudad y qué problemáticas tiene la ciudad, y lo van narrando a manera de cuento. Yo así es como lo percibo, muy, muy literario el libro. Él hace referencia a temas de la frontera, ¿no? De la frontera y cómo es vista desde dos aspectos que aparentemente no son un espejo, sino es como lo contrario, reflejan realidades muy diferentes, la frontera de Estados Unidos con la frontera de Tijuana, pero es un libro referencia para las personas que quieren conocer a la ciudad y que también no nada más es el libro de todo el contexto histórico de alguna parte, sino que te habla de toda la referencia de lo que es Tijuana a través de su cultura, a través de la frontera, a través de las mismas actividades que seducen la vida nocturna en la ciudad. Entonces, para alguien que está desde fuera de Tijuana, es una gran referencia para entender qué vivimos aquí en Tijuana. Se habla mucho de la dinámica musical, de la dinámica de la vida nocturna y llega, nos hace entender cómo es la ciudad en sí. Este libro, aparte de que me encanta, es un libro que ustedes también, si no pueden tener la posibilidad de comprarlo de manera física, impresa, también les quiero comentar que una de las estrategias de la Dirección de Difusión es hacerles llegar el conocimiento pues a todas las personas. Si bien ya estamos enfocándonos en presentar los libros electrónicos, pues también quiero que conozcan de qué manera los pueden adquirir. Si no los hacen a través de la página que tenemos de nuestra librería virtual, también estamos presentando estas tarjetitas. Voy a poner una por este lado para que los de Periscope la vean. Sí, y tenemos bastantes. Esto, cuando ustedes vayan a una feria de libro donde esté presente el COLEF, las van a empezar a ver, porque si no las pueden comprar por internet, si no tienen una tarjeta de crédito, si no hay una cuenta de PayPal, no importa, porque esto también se convierte en su libro electrónico. Aquí, como ustedes ven, van a poder encontrar un código QR. No sé si los amigos de Periscope lo están viendo, pero... Y allí Elba que nos pueda hacer un zoom acá para que los de... Pero aquí van a encontrar referencias y sobre todo cómo lo van a descargar, ¿sí? Entonces quiero que las vean, van a ser muy similares y también desde las ferias del libro es donde los van a poder adquirir y sin necesidad de tener una tarjeta de crédito. Como ven, estos libros ya se encuentran de todos los que hemos estado hablando en este momento, ¿sí? Ya los tenemos y también pues los pueden adquirir desde el portal de publicaciones, que es www.colef.mx/publicaciones. Sí. Igual, Gina, o sea, como un comentario adicional es que también el tener el libro digital y el libro impreso, o sea, te permite al público, al usuario final, decidir. O sea, a mí como me gusta leer el libro, porque hay personas que realmente les gusta el libro impreso, ojearlo, cómo huele, o sea, como esa parte romántica que también es tan importante, o sea, tener el libro y poderlo ver, poderlo tocar, tal vez hacer anotaciones, esa parte le imprime otra connotación, ¿no? Entonces, para los que gusten del libro impreso, pues es súper bueno que lo tengan. Y también para los que ya gusten estar leyendo el libro en la tableta, por ejemplo, yo ya me pasé del libro a la tableta, aunque el libro tengo todavía esta parte romántica del libro porque me encanta, olerlo me gusta oler el papel, pero esta parte también es mucho más, primero, más económica, tanto en espacio como en dinero.
¿sí? Entonces, que tú puedas tener todos tus libros acá, eso es una maravilla. O sea, y que los puedas cargar a toda hora en tu bolsa, pues es perfecto, ¿no? Entonces, como que están esas dos opciones. Sí. Oye, Diana, también es bien importante ahorita que ya comentó Gina del libro de Tijuanas Invisibles, es riquísimo en imágenes. Todas las fotografías de este libro son de Guillermo Arias, un fotógrafo tijuanense, y es un libro que uno ve las fotografías y rápidamente dice, esto es Tijuana. Y la edición entonces, está bien bonita, la edición es muy bella, ¿sí? Pero también el poder ver, por ejemplo, estas imágenes de la frontera, la gente cruzando, la gente que está en la línea, la revolución, todas estas, es una iconografía de lo que es Tijuana. Entonces, bueno, recomendable también impreso, pero bueno, ahorita estamos hablando de los libros electrónicos, entonces también es muy interesante que uno puede seleccionar algunos textos y decir, ay, este texto me gusta, lo puedo usar para un epígrafe, no sé. Entonces, sacar las frasecitas, las frases que están, libro, bastantes imágenes, porque pues está haciendo una analogía de esas vidas de Ítalo Calvino, de esas historias que él nos contó, y Manuel Valenzuela lo hace, pero ahora con Tijuana. Y la verdad, al hacer las comparaciones, uno dice, ay, qué maravilloso esa Tijuana que nos están contando, ¿no? La Tijuana la Bella. La Bella, así. Perfecto. Bueno, pues siguiendo, ¿qué les parece que sigamos como con las presentaciones de los libros? Y voy a presentar mi siguiente libro. Se llama Vida de Barro Duro, Cultura Popular Juvenil y Graffiti. Este libro también es de José Manuel Valenzuela. Es un libro que se imprimió en 1997 y se puso ya de manera digital en el 2015. De hecho, les voy a decir el libro que les presenté ahora, el de Música Migrantes, la movilidad artística en la era global, se imprimió en diciembre del 2012 y se digitalizó en octubre del 2014, ¿no? Porque son datos como importantes, como que uno debe referenciar. Bueno, entonces, a ver, ¿qué pasa con este libro de Vida de Barro Duro? Este libro lo escribió José Manuel Valenzuela en una estancia que hizo como profesor en la Universidad Federal del Río de Janeiro. Entonces, habla sobre la vida en Río de Janeiro, en especial de las favelas. Él explica lo chévere de este libro es que él te va llevando, o sea, porque tú podrías decir, ¿y a mí qué? O sea, un libro de Río de Janeiro, Dios mío, ¿cómo lo veo? ¿No? Lo interesante es que él te va contextualizando. Entonces empieza José Manuel diciendo, bueno, a ver, cómo es la vida de Río de Janeiro, los contrastes. Los que conocen a José Manuel Valenzuela saben que es una persona que tiene una memoria prodigiosa y está lleno de datos, ¿no? Pero la manera como te cuenta las cosas es muy divertida. Entonces como que él es muy bueno para describir con palabras y eso hace con sus libros. Esta no es una excepción. Vida de Barro Duro no es la excepción. Entonces tú empiezas a recrear esa ciudad, ¿no? Entonces tú te transportas realmente a Río de Janeiro, ¿no? Entonces él te habla de todos estos contextos y de cómo ricos y pobres están en el mismo lugar y tú, o sea, como que todo está ahí, ¿no? Todo se entremezcla. Y te habla del contexto social, el contexto económico, cuándo se crean las favelas, cómo llegan a armarse estas favelas, ¿no? ¿Cuáles son las personas que habitan las favelas? Las favelas son estos lugares donde es la pobreza extrema. O sea, son estos lugares cuando se amplían las ciudades, cuando lo urbano empieza a hacerse más grande, los pobres vienen a asentarse en estos lugares, ¿sí? Empiezan a asentarse, es un lugar de marginación. Sí. Entonces, él nos habla de eso y dentro de ese contexto que él nos explica y nos describe, nos habla completamente de los jóvenes. O sea, cómo los jóvenes empiezan a expresar su voz a partir de diferentes movimientos, del tatuaje, del graffiti, ¿no? O sea, cómo hacen escuchar su voz. El libro a mí me interesa mucho porque habla de eso, o sea, cómo los jóvenes no son... Generalmente uno habla a un joven, en los rebeldes, ¿no? Están en una etapa difícil, hacen cosas porque sus hormonas, no sé qué, pero vuelvo y repito, o sea, es esta cuestión de cómo el investigador realmente entra a la historia, entra a la vida, conoce el contexto, nos muestra el contexto, cómo nos narra que las historias no son desencarnadas, que un presente no es presente
solo por serlo, sino porque hay que mirar todo el bagaje de atrás, hay que mirar la historia, o sea, qué pasa, qué hizo que esa persona sea como es, en este caso las sociedades, ¿no? O sea, como un grupo de personas es como es, porque manifiestan, no sé, violencia, o porque pintan las calles, porque más allá de que son bandoleros o que les gusta el desorden, ¿no? Entonces él lo que hace con estos jóvenes es conocerlos y describirnos esa situación, o sea, ¿qué está pasando con los jóvenes en las favelas? ¿A qué responden? ¿A qué responden? ¿Qué es el graffiti? Es ese graffiti como ese movimiento de expresión, ¿no? Que están expresando su punto de vista y entonces agarran estos lugares despoblados, baldíos y expresan su opinión, ¿no? Entonces es un libro muy interesante porque te muestra esto y aunque parezca como que, ok, es un libro hecho en Río de Janeiro, eso solo pasa allá, uno se da cuenta de que no, o sea, que realmente esto tiene una relación, o sea, por ejemplo, vuelvo otra vez a mi caso porque uno puede hablar y dar un punto de opinión desde donde uno conoce, ¿no? Entonces, en Colombia uno ve esto, o sea, cómo los jóvenes se expresan, cómo dan su punto de vista. Con la música también hace parte de eso. Habla de dos grupos, los funkis y los punkis, ¿no? Los punks y los funkis, y son dos movimientos, o sea, que tienen todo esto, así como lo del los narcos, o sea, vestimentas, música, que tienen toda una filosofía, ¿sí? Están organizados, aun cuando afuera los ven un desorden, una cosa terrible, ellos están organizados, o sea, tienen una historia que contar. Y esto nos lo muestra José Manuel Valenzuela desde un contexto social y económico, ¿no? Entonces, este libro también súper recomendado, hay que leerlo, se lee hasta como literatura. ¿Sí? Él da estadísticas, da toda esta cosa, pero tú lo vas leyendo y es muy agradable. Así que otro de los libros recomendados. Así es. Bueno, otro de los libros importantes que tenemos en esta sesión es un libro del doctor Miguel Olmos, que aquí se los tengo, Antropología de las Fronteras. El doctor Olmos también tiene un libro que se llama Antropología del Desierto. Ahora sí que el doctor es antropólogo totalmente y quiero comentarles que este libro que tengo aquí en mis manos, ¿sí? Se realizó en el 2007, es de la editorial Miguel Ángel Porrúa y el doctor es el coordinador. Este libro se hace mediante un evento que se realiza aquí en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte y está analizando el papel que juega la antropología en el contexto de frontera. Entonces es un referente porque está hecho a base de ensayos y cada investigador está abordando una temática distinta. Este libro tiene varias temáticas, entre ello habla de la frontera como simbólica, también se habla de las fronteras e identidades, de la frontera y la diversidad cultural, también habla de la frontera de la educación de la salud, obviamente cada investigador desde su área de especialidad, historia, región y frontera, y la etnología del noroeste. Son varios ensayos, de verdad es un estudio sobre el tema de la etnología, cómo se está realizando. El libro ya tiene alrededor de unos 9 años que se publicó, pero finalmente nos lleva a saber cómo ha sido el estudio de estas temáticas respecto al ámbito de la antropología. A mí se me hace que es un libro referente para todas las personas. Por ejemplo, ahora que tenemos un doctorado en estudios culturales, sé que va a ser uno de los temas muy importantes que todo estudiante de esta nueva generación va a poder encontrar. Otra también de las situaciones que tenemos allá casi finalizar este programa es que nos encantaría recibir comentarios de todo este trabajo que se viene haciendo, tanto de las publicaciones que estamos presentando, y agradecerles a todas las personas que siguen esta transmisión, tanto en Periscope, que por ahí si hay algún comentario les agradecemos que nos los hagan llegar, y también pues a todas las personas que nos siguen viendo. La idea es que esta dinámica sea ágil y que ustedes cada quien pueda tener una noción de qué estamos presentando o de qué se presenta en los libros del COLEF. Vamos a pasar con Erika, que nos va a presentar el último libro
Sí, mira, brevemente, porque el tiempo ya nos comió, el libro que voy a comentarles muy brevemente, porque sí, un minuto, El viejo, el venado y el coyote, estética y cosmogonía, también es del doctor Miguel Olmos, lo publicamos en el Colegio de la Frontera hace ya algunos años, en el 2005. Entonces, este libro se acaba de reimprimir porque tuvo bastante éxito, está ahorita en electrónico, pero nos está hablando de los mitos de creación desde una perspectiva de los pueblos indígenas, Kumiais, Paipais, Pápagos, Seris, Quiliguas, y entonces uno ve todas estas referencias que ellos hacen y algunas hasta convergen en momentos históricos distintos, y dice cómo un venado se representa en varias no sé, en varias historias. Entonces, cómo uno puede ver ese resurgimiento del proceso narrativo que tienen ellos y cómo hacen una representación de todos los mitos, ¿no? Sí, una cosa importante es el doctor se va a las comunidades y en este libro recopila información de historias, de fotografías, las recopila de documentos que han llegado, de cuentos que le hacen. Entonces tiene un gran valor de referencia porque a pesar de que no hay una conclusión del libro, de verdad el doctor Miguel Olmos, para empezar al inicio del libro, nos está hablando de todos los términos y de cómo va llevando el mito de cada, o sea, lo que es el mito, de lo que habla la cosmogonía de cada etnia. Entonces, ya al final es padre porque ustedes lo que van a encontrar es una serie por grupo de todos sus mitos que tiene. Entonces, ese es el valor que tiene, es una recopilación de todo lo que para una etnia es su ser, ¿no? Todas sus creencias. Y también, bueno, todo el estudio introductorio que hace el doctor Miguel Olmos, que es toda la primera parte, es muy importante para el estudio porque en pocos libros encontramos ese tipo de estudios tan elaborados. Y bueno, ya para cerrar el programa, estuvimos nosotros hablando el día de hoy sobre mitos, sobre música, sobre migración, entonces todos estos temas que estuvimos manejando desde graffiti. Sí, que hay una relación entre todo, ¿no? O sea, la migración y la frontera y todas sus aristas. Claro, entonces, bueno, a nosotros nos encantaría recibir todos sus comentarios, como ya les comentaron, estamos en redes sociales, nos pueden hacer sus comentarios, nos encantará saber qué les pareció, si hay algo que les gustaría que mejoráramos, con gusto lo haremos y anunciaremos que la próxima semana vamos a estar hablando de otros temas que les interesará mucho, como puede ser la migración, la mujer, la industria y la maquila, y bueno, pero desde nuestra perspectiva, que no es nada académica como lo pudieron ver, pero es algo que nosotros nos encantaría recomendarles. Sí, y que también, bueno, hacemos con seriedad, ¿no? O sea, como desde no es académico, pero lo hacemos como con esta perspectiva de usuario, ¿no? O sea, como de personas que les gusta leer y quieren recomendar estos libros. 2 anuncios parroquiales, si me permiten, y para que nos vayamos. Primero, miren en redes tenemos una promoción ahora por el Día del Libro y el Autor, ¿no? Descuento de 50% en libros impresos, entonces para que ojeen ahí los libros que les interesa, bueno, aplica restricciones, ¿no? Entonces para que miren bien la información, si tienen dudas escríbanos, acuérdense que en las redes estamos ahí atentos, si nosotras no contestamos está en la otra parte del equipo que están atentos a las redes. Entonces ese es uno. Otro, estamos hablando mucho de los libros, pero no decimos y cómo se compran los libros, ¿no? La próxima semana les vamos a tener un video, ¿sí? Que donde les vamos a mostrar eso, cómo se compran los libros. www.colef.mx/publicaciones. Esa es la dirección donde van a encontrar todos los libros y otros materiales del Colef como materiales audiovisuales, ¿no? Ya con eso cierro. Muchas gracias por todo. Hasta luego.